ni escucharnos. Estamos de vuelta con Comunes y Silvestres en esta tarde-noche de jueves 10 de noviembre. Ya va quedando un mes y medio para terminar el año, así que vamos de a poquito acercándonos al 2023. Juan Ramón está conmigo aquí, parece que vamos a hacer los dos nomás en esta noche, conversando aquí, pelando un rato. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Bien, un gusto verte de nuevo, un gusto estar de nuevo transmitiendo en vivo. Después de lo que fue la derrota del 4 de septiembre, hubo que rearmarse tanto a nivel organizacional como anímicamente, así que estamos de vuelta ya para seguir, ¿no es cierto?, en que nos hemos dedicado a tratar de informar desde nuestra opinión, obviamente, tratar de informar aquí a la comunidad de Contorno, en especial, sobre todo porque se vienen temas bastante importantes, tanto a nivel local como nacional, ¿no es cierto? Sí. También te faltó nombrar el golpe que significó perder a la reina Isabel. De eso también nos estamos componiendo. También nos estamos componiendo, ha costado harto y todavía el rey Carlos no ha dado el ancho. No, ni lo va a dar tampoco. Y no esperemos que vaya a estar en el trono 60 años más como la reina. No, yo creo que de hecho puede ser posible que el rey Carlos termine cerrando el edificio por fuera, así como va. Pero bueno, eso es para otro tipo de programa. Temas de otros patios. De análisis más internacional. Oye, el asunto es que el tema que está llevando la delantera durante estos días es el tema de la reforma previsional que propone el gobierno, que la han vapuleado tanto, la han apoyado también desde otros lados, pero lo importante es que se está discutiendo, que hay una propuesta que es real, que está prendiendo en el sentido de que genera discusión. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el trasfondo y qué es lo que significa para los afiliados? Si se pierde o se gana con esta propuesta que se está llevando al Congreso. Bueno, yo creo que a nivel de reforma propiamente tal, la reforma es bastante, es buenísima. De hecho, yo creo que la gracia, hola Betsaida, la gracia de esta reforma que combina bastante bien lo que fueron las dos reformas anteriores, la reforma de Bachelet 2, el intento de reforma de Bachelet 2 y el intento de reforma de Piñera 2, ¿no es cierto? Entonces, hace una mixtura bastante interesante de lo que es esta reforma, porque por un lado, mantiene al sector privado, a los privados, como les gusta a cierto sector, dentro del sistema de pensiones, cumpliendo en realidad van a ser una especie de AFP, pero con funciones un poco más agotadas, que es en qué han hecho bien la AFP en invertir los dineros, ¿no es cierto? En cuanto a rentabilidad, funcionan bien, pero no basta tener buenos sistemas de inversión para tener pensiones, porque ya vemos que aún teniendo 40 años un sistema de inversiones no da el ancho. Así que no da el ancho porque las personas que han cotizado incluso toda su vida, cualquiera puede tener alguna persona cerca que ha cotizado toda su vida o tiene muy pocas lagunas y el sueldo no alcanza a ser ni siquiera un tercio del último sueldo con el que se jubila, y eso es una realidad. Entonces, aunque se le haga la reforma que quiera a la AFP, jamás va a dar pensiones dignas. Pero en rentabilidad funciona bien. Entonces el sistema lo que hace es, la AFP invierten bien, trabajan bien en ese sentido, perfecto. Van a mantenerse ahí como inversores privados, ¿no es cierto? Y además se va a generar una alternativa pública para que las personas puedan elegir qué hacer ahí con su 10,5%, que sería la cotización individual propiamente tal. Y decir, yo quiero que sigan estos inversores privados, que serían la AFP, o voy a ir a un inversor público. La otra gracia de la reforma es que unifica y centraliza el tema de las pensiones, porque hoy día, ¿no es cierto?, uno para ver su pensión o tiene que ir al INP o tiene que ir a una FP y dentro de la FP ir a cualquiera de la oficina. No,
y más encima después tienes que ver el tema de la pensión general universal. Hoy día todo eso se va a centralizar en un solo ente autónomo que se va a encargar de ver el tema de las pensiones. Entonces yo voy a ir a una oficina, que lo más probable es que haya una oficina también acá en Futrono dedicada al tema de pensiones con esta reforma, y yo diga ya, ¿en qué están mis pensiones? Y en esa oficina voy a poderme cambiar de la AFP, del inversor público a un inversor privado, o entre los distintos inversores privados que hayan, ¿no es cierto?, que van a hacer esta especie de AFP. Ahí voy a ver el tema de mi pensión general universal, etcétera, etcétera. Entonces se centraliza eso y eso le da un orden a este sistema que es muy fraccionado, ¿no es cierto? Claro. Y por último, y con esto termino ya más el tema explicativo, para después ya en la siguiente ronda hablar un poco más del tema político detrás de esto, es que te genera este 6% adicional por cargo al empleador, o sea que no va a salir del sueldo del trabajador, sino va a ser una parte de los empleadores al sistema de pensión, lo que también es muy común en cualquier sistema de pensiones a nivel mundial. Recordemos que nosotros tenemos un sistema que es considerado un extremo dentro de los sistemas, entonces nuestro sistema es extremista en cuanto a cómo funciona. La mayoría de los sistemas del mundo que funcionan son sistemas mixtos, donde hay componentes privados, componentes públicos, inversión del Estado, inversión del empleador, inversión del trabajador. Así que aquí tenemos una mezcla bastante interesante y bien hecha. Y entonces tenemos este 6% que va a ir al seguro social. La gracia de este seguro social es que va a mejorar la pensión hoy. O sea, al momento en que se aprueba, al mes siguiente, ya va a haber una mejora en las pensiones de todos los pensionados actualmente, ¿cierto? De tal manera que, por ejemplo, en una persona que hoy día, que el último, que tuvo, esto lo hizo Marcel, que tuvo un 50% de laguna, o sea, cotizó la mitad de sus años de servicio. Y su último sueldo fue de 400.000 pesos. Hoy día esa persona tendría aproximadamente, con el sistema actual, con su pura, con su pura cuenta individual tendría una pensión de 72.000 pesos. Con su pura pensión individual. O sea, con lo que él cotizó. Claro, la plata que mes a mes estuvo imponiendo durante le daba una pensión de 72.000 pesos. De ahí viene el Estado, que a través de los impuestos generales, a través de la pensión general universal, ¿no es cierto?, que vino a hacer lo que vino a hacer después de la pensión básica solidaria que se conocía en el tiempo de Bachelet, vino a subir esa pensión a 267.000 pesos aproximadamente, porque son 192.000 pesos de aporte. O sea, gracias a los impuestos de todos los chilenos, hoy día esa persona tiene una pensión de 267. Con esta reforma, que incluye una PGU, o sea, una pensión general universal de 250, más el seguro social, esta persona se estaría, con esta reforma, pensionando por cerca de 380.000 pesos. O sea, estaría llegando a un 90% de tasa de reemplazo, lo que es maravilloso para cualquier persona, claro. A lo menos quedar con el último sueldo. Y se acerca también al monto del ingreso mínimo. Se acerca claramente al monto del ingreso mínimo, que está en 400.000 pesos hoy día, y la idea es efectivamente que avance a que ningún pensionado tenga menos del sueldo mínimo. Así que, ¿y cuál es la gracia también? Que este seguro social va a compensar a las mujeres. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que se quedan haciendo las labores de hogar, en general, ¿no es cierto? O las que predominantemente se encargan de las labores de hogar y por lo tanto cumplen una labor productiva dentro del país que no está siendo valorada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes un montón de mujeres que toda la vida trabajaron dentro del hogar y que hacen ningún peso, mientras el hombre... En una situación de desprotección total. Y el hombre que salió a trabajar todos los días sí tiene una pensión. Entonces, ¿qué pasa si se separan? ¿De qué va a vivir esa mujer que permitió que a través de sus labores de hogar esta otra persona saliera a trabajar? Le cuidó los hijos, le cuidó el hogar al hombre y resulta que se queda sin ninguna pensión. O sea, tenemos que hacernos cargo de eso. Y obviamente
esto se regula con el tema del seguro social, se le va a dar un componente adicional. ¿Y por qué además? Porque generalmente las labores de cuidado también las realizan las mujeres, entonces son labores que son productivas, el cuidado del hogar de los hijos o la labor de cuidado de enfermos o de Adultos otro tipo mayores. de adultos mayores, que son labores productivas porque alguien las tiene que hacer, se compensan con este seguro social. Entonces es una reforma de pensiones maravillosa. Yo la leí, la estudié, la estuve viendo y es maravillosa porque compone lo que a los chilenos al parecer les gusta, que es todo el sistema privado, pero al final nos da mejores pensiones al día siguiente de aprobada la reforma. Cuestión que ninguna de las otras dos reformas presentadas anteriormente obtenía. ¿Y qué quiero decir? Y finalmente, para después entrar al análisis político propiamente tal, con esto quise explicar un poco, si se rechaza o hay personas que apuestan al rechazo de esta reforma, va a ser única y exclusivamente por su sesgo ideológico. O sea, son personas que están nubladas por la ideología, porque esto es una respuesta concreta que no va a afectar la heredabilidad de los fondos, ¿no es cierto? Y van a seguir siendo de propio de sus cuentas individuales y todo el tema. Así que todo ese chamullo de que no, esto nos van a quitar. Claro. No, mentira, señor, mentira. El fantasma de la expropiación. El fantasma de la propiedad aquí no expropia nada, va a seguir siendo dentro de sus cuentas individuales, va a seguir ese. Y señora, señor, a usted le va al día siguiente, a lo menos, aumentar en un 20, un 30% su pensión. Así que si usted quiere que el día de mañana usted, señor pensionado, señor jubilado, su pensión aumente en un 20, un 30%, tiene que pedirle a sus diputados y senadores que aprueben esta reforma de pensiones que es excelente. Eso. Ahí está el resumen entonces. Bien completito la síntesis de lo que es esta reforma que se está proponiendo, que ya se fue al Congreso, que está en discusión y que fuera del Congreso también se está discutiendo. ¿Qué opina de eso, Betsaida? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Espero poder alcanzar a comentar algo antes de volver a caerme. Comparto lo que dice Juan Ramón. Es un proyecto que como que suma los intentos anteriores. Si uno se empieza a informar, que siempre es positivo, independiente de la conclusión final, siempre es positivo que los trabajadores nos informemos. La cotización promedio que tiene Chile, comparativamente hablando, por ejemplo, con la OCDE, que siempre nos encanta compararnos con Europa, es bajísima. Ellos cotizan en promedio como el 19% y nosotros estamos recién en el 10,5%. O sea, efectivamente es necesario empezar a subir nuestros niveles de cotizaciones. También es siempre positivo tener un pilar solidario, no solamente por un tema de que vamos a ir pensionando en el día de hoy a aquellos que ya están saliendo con una pensión digna, sino que también va a permitir que después nosotros podamos disfrutar de una pensión financiada por aquellos que en su momento puedan estar en su mejor momento trabajando. Esto también le da igualdad a situaciones que hasta el momento han estado bastante invisibilizadas, como por ejemplo la maternidad, como por ejemplo los temas de cuidado de las personas que cuidan a otras personas y por ende no pueden cotizar. Todo ese tipo de cosas que una sociedad, para ser equitativa, incluso para ser eficiente como sociedad misma, tiene que hacerse cargo. Hasta el momento no lo hacemos y cada uno aquí familiarmente en el fondo se hace cargo de cómo se soluciona aquellos problemas, por ejemplo, de maternidad, que las mujeres finalmente son los empleadores a quien le cargan las cuotas de maternidad a las madres, en el sentido de que son ellas las que dejan de trabajar, son ellas las que finalmente empiezan salen del mercado formal y se van al informal, perdiendo cotizaciones, siendo el hijo de ambas personas. Pero por lo general, hasta el momento, han sido las mujeres las que sufren esa situación en desmedro de sus cotizaciones individuales. Entonces aquí vemos que en el fondo la sociedad trabajadora no es solamente un grupo de una sola forma, de un solo estereotipo.
está influenciado por el género, está influenciado por la edad, está influenciado por temas de salud, por ejemplo, y todo esto se está haciendo, se está empezando a hacer cargo el nuevo proyecto, que por supuesto, como todo es perfectible, pero ya por lo menos aumenta, por ejemplo, como dice Juan Ramón, el porcentaje de cotización que va a tener un fondo individual, va a tener una capitalización individual, donde la gente que le encanta el contexto de con mi plata no, pueden seguir teniendo su plata ahí mismo, aunque no se la pasen, que también ojalá sea mejor, más manejable, y también vamos a tener un pilar solidario. Y también va a existir la PGU, o sea, va a seguir sumándose, y esto probablemente va a entrar en negociación. Incluso escuchaba hace poco una entrevista diciendo que probablemente el tema de la PGU sea resuelto previo al mismo proyecto, o sea, de alguna manera probablemente el Congreso va a decidir partir el análisis del proyecto hablando de cómo sería la PGU independiente del proyecto final, de tal manera de mantener garantizado ese pilar solidario que ya tenemos. Entonces, no es que ahora se nos ocurra o se le haya ocurrido al presidente Boric tener un proyecto solidario, sino que ya partió con el presidente Piñera, cuando ya partió la PGU, ya partimos con un proyecto solidario en que las pensiones se están pagando con impuestos generales, a diferencia de este proyecto que se la estaría pagando con impuestos al empleador. Así que ya tenemos un pilar solidario, ya le está funcionando, hay varias personas que ya están recibiendo su PGU y esto probablemente no va a salir o no va a terminar, sino que va a quedar de tal manera encerrado de ir garantizándolo en este proyecto y ir sumándole este otro pilar solidario que se va a ir formando con este 6% a distribuir. Así que es interesante saber que ya estamos empezando a tener esos proyectos que en el fondo siempre han sido simbólicos y que se levantaron en el estallido social, como por ejemplo el tema. Y parece que eso no fue Betsaida. La traicionó la señal de internet. Bueno, pero está interesante seguir abordando todos estos detallitos por el camino. Mira, lo que a mí me llama la atención de toda esta batabola que se ha armado son dos cosas bien puntuales. Uno, que se trata de una reforma, o sea, es acomodar, mejorar lo que ya está construido. Entonces aquí no se va a inventar nada, que era el miedo que había generalizado y de algunos sectores más que de otros, ¿no es cierto?, de que se fuera a terminar con este bastión de desarrollo que había sido para el país el tema de las pensiones. Y por otro lado también el asunto de que nadie se ha atrevido a cuestionarla en forma tan lapidaria como se podría haber esperado. Lo que sí es simbólico de eso fue ya que se viralizó ya el video en un matinal donde fue el Rojo Edwards, que intentó meter la cuchufleta de que supuestamente esto le iba a quitar ese 6% a los trabajadores y se lo pararon en seco ahí mismo. Le dijeron, no caballero, esto no se le va a quitar a los trabajadores porque este no es plata de los trabajadores, sino que es un aporte de 6% que viene del empleador. Entonces mal podría haber estado el tipo hablando que se le iban a quitar a los trabajadores. Que le van a quitar algo que no existe. Claro, o sea, era tipo hablando con una propiedad. Y no hablando solamente, sino que mintiendo con una propiedad, tratando de meter ahí la cuchufleta. Afortunadamente habían periodistas informados y se lo pararon y el tipo no tuvo que replicar. Pero podría haberle buscado cualquier otro detalle, haber dicho, miren, la propuesta de reforma es mala por tal y tal motivo, pero no, recurrió derechamente a una mentira para decir que era mala. Así que el síntoma está más que claro. La enfermedad no está en la reforma, está en quienes no quieren que el sistema cambie. Efectivamente. Sí, yo creo que eso es lo que pasa. Hay un cierto sector de la sociedad, o mejor dicho, hay ciertas personas, ni siquiera yo creo que es un sector, que claramente no trabajan, o no han trabajado, ni siquiera tienen AFP, que estarían en contra de este sistema. Yo creo que muchas de las personas que aparecen en la tele, habría que preguntarle primero si efectivamente cotizan en la AFP, porque recordemos que el sistema de pensiones no es un sistema pensado para los ricos, es un sistema que es pensado justamente para la mayor parte de la población, por eso tiene de hecho un tope que realmente va por los 2 millones de pesos de imposición.
Entonces, muchas de estas personas que aparecen no saben lo que significa estar en una FP, no saben lo que, ni siquiera saben que las comisiones que cobran ni nada. Lo único que les interesa es defender un negocio. Y muchas de estas personas que aparecen ahí son financiados por la FP. Entonces, a ver, si hay una opinión que no hay que escuchar aquí es la de la AFP porque ellos van a defender su negocio. O sea, no esperemos que van a salir con buenas opiniones ni nada por el estilo. Y la AFP, como tienen un negocio que es tan multimillonario para ellos, tan multimillonario que les genera millones de ganancias diariamente a ellos, no van a querer que este sistema cambie porque obviamente le quitan el negocio, le quitan la teta, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Y no la van a querer soltar. Y por eso van a hacer, esperemos, aquí va a venir una campaña donde van a decir. Entonces, queridos vecinos, si hay alguien que no tienen que escuchar es a la FP porque es un interesado. Como cuando van a ir a cerrar un negocio porque está lleno de ratones y van a entrevistar al dueño del local, él va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Si esto nunca ha sido así. Es obvio porque está siendo afectado. Pero aquí no tiene que importarnos el negocio de la AFP, que ellos podrán ir a hacer su negocio y lo van a poder seguir haciendo como inversores privados. ¿Sí? Ni siquiera le quitan completamente la teta, ellos van a poder seguir teniendo su negocio como inversores privados. De hecho, le van a quitar un montón de carga a la AFP, pero aquí hay ciertos sectores que son extremos, ciertos sectores que son ultrones, que defienden esto sin importar si afecta o no a los chilenos, lo único que les interesa es defender los negocios de ciertos empresarios, ¿no? Entonces, ahí hay que ser cuidadosos. Y yo creo que le va a ir bien a este proyecto porque es un proyecto que es muy moderado y ojalá salga y no sean los sectores más ideologizados. Mira, lo que dijiste es tremendamente importante. Es un proyecto que es moderado, no es extremo. En complemento a lo que dije primero, que esto no viene a inventar nada, sino que viene a mejorar algo que ya existe. Exacto. Entonces, mal podrían estos sectores que son más fundamentalistas del modelo decir que este proyecto es ofensivo o que viene a destruir lo logrado. No, vienen a plantear mejoras. Y las resistencias vienen precisamente porque les quitan en algún margen de ganancia, tal vez están viendo ahí una amenaza. Sí, de hecho, claro. Estamos hablando que le van a quitar sus ganancias, le van a quitar una partecita de sus ganancias. Claro, porque no tenemos que perder de vista algo que las AFP son, pero ellos nunca lo dicen, y es que ellos son empresas. Son empresas, no son fundaciones, no son organizaciones solidarias, no, las AFP desde el momento en que fueron pensadas, antes de que se crearan, ya se sabía que eran empresas, entonces ellos funcionan de esa forma. No hay que ponerle ningún atenuante ni ningún subtítulo, son empresas, punto. Sí. Y prestan un servicio. Y los dueños no cotizan en AFP. Y los dueños no cotizan. No, pues, son negocios, lo único que les interesa es ganar su platita y si eso implica no dar buenas pensiones, bueno, los viejos se cagaron nomás, pues si a eso piensan, pues aquí nuestro negocio es hacer que lo que nos corresponde y si eso le da o no y si alguien se muere de hambre con las pensiones, bueno, jodió nomás. Sí. Han tenido manga ancha durante décadas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, no sé si en alguna oportunidad lo comenté aquí, pero me acuerdo hace muchos años atrás, por ahí por el año 2000, yo trabajaba en el departamento social en Futrón en aquella época y me acuerdo que en ese tiempo vi algunas personas, todos hombres que ya habían jubilado, que llegaban a hacer las consultas de cómo podían acceder a una pensión del Estado. El hecho era que estas personas habían comenzado teniendo una jubilación. Pero ¿qué pasó? Su jubilación duró un par de años o a lo mucho 5 años y se le terminaron los fondos. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando ellos todavía no tenían edad para jubilar, los hombres jubilan a los 65, cuando ellos cumplían 60, llegaba un ejecutivo de una AFP a ofrecerles una jubilación anticipada. Y les embolinaban la perdiz con todos los beneficios de jubilarse antes de tiempo, le decían que no iba a tener que esperar hasta los 65, que mientras tanto si él quería poder trabajar iba a tener su sueldo más su pensión, eran todas las maravillas del mundo si esa persona se jubilaba antes de tiempo. Obviamente, hombres mayores,
en su mayoría analfabetos o con muy poca educación formal, picaban y firmaban el documento y empezaban a recibir su pensión anticipada. ¿Y qué pasaba? Que 3 años después se quedaban sin fondo. De repente un día fueron a cobrar su pensión y le dijeron, lo siento, usted ya no tiene fondo, no tiene plata. ¿Pero cómo no va a tener plata? No, no tiene plata, se terminó. ¿Y ahora qué hago? Vaya a la municipalidad para que le den una pensión de gracia. Y eso fue una indolencia, una falta de humanidad y un aprovechamiento. Y de pronto ahora las AFP vienen a hacerse también las víctimas cuando ellos abusaron y hasta me atrevo a decir que humillaron mucha gente con sus mentiras, proponiéndoles un cambio de vida que no era tal. Una ilusión, jugaron con sus ilusiones, más encima le quitaron su plata. Entonces también hay que tener un poco de sentido de ubicación de parte de las AFP y que reconozcan estos pecaditos también que dejaron por el camino, que dejaron a gente sin sus recursos, abusaron de ellos, los estafaron. Sí. No, y eso es así, porque a ellos les interesa ganar plata, no les interesan en absoluto las pensiones, ¿no? Si, eso si hay alguien que no está interesado en las pensiones son las AFP, porque a ellos les interesa su negocio, porque si les interesaran las pensiones, hace rato ya hubiésemos tenido una reforma y no tendríamos personas ganando hoy por hoy 192.000 pesos, pero con plata del Estado, ni siquiera con plata de la AFP. O sea, el Estado ha tenido que ir a suplir un negocio. O sea, es un negocio que prácticamente ellos, y esa es plata de todos nosotros. Exacto. Y la AFP se llenaron los bolsillos, se han hecho ultramillonarios, donde han metido plata a la AFP, los empresarios que han recibido las plata de la AFP también siguen forrándose. Resulta que no dan pensiones y cuando ya no les queda plata a los jubilados, tiene que venir el Estado. ¿Quién va a querer perder ese negocio? Gano sin tener ninguna responsabilidad. Si el viejo no tiene plata, pagó. ¿Por qué no cotiza más, señor? Esa es la respuesta que te da. ¿Por qué no sea flojo? No tiene una pensión digna porque es flojo. Eso es lo que te dice la AFP. No, y acuérdate que antes del 2019 también, cuando aparecían estas discusiones acerca de cómo mejorar las pensiones para los adultos mayores chilenos, había como una especie de receta universal, que era que había que subir la edad para pensionarse. Los chilenos se estaban pensionando muy temprano, por eso no recibían las pensiones que merecían. O sea, ya no jubilar a los 65, sino a los 70 o 75. Sí, pero eso es fácil decirlo para los ejecutivos cuando no han tenido que cargar una puta bolsa de cemento en su vida, porque las personas se jubilan no porque no quieran seguir trabajando, sino porque en definitiva muchas veces el cuerpo no les da. Entonces facilito decirlo para uno mismo, incluso detrás de un escritorio, decir, no, yo no me voy a jubilar a los 65 años, pero un obrero de la construcción, un obrero agrícola, ¿creen que les da para seguir trabajando 10 años más para ganar cuántos? 50.000 pesos más, si es que en su pensión. Si él le sube en eso, ¿cuánto le subirá? 30.000 pesos más. Y el cuerpo no le da, ¿no? Así que, y en algunos casos simplemente los empleadores empiezan a obligarlos a jubilar. Entonces tampoco es que sea no es que los trabajadores tampoco se estén jubilando por gusto ¿Quién va a querer dejar de ganar el sueldo que tiene todos los meses para irse a ganar la mitad del sueldo de puro gusto? Sino que lo hacen por necesidad. Claro. Es gente indolente, nomás le interesa su negocito, no le interesa nada. Así que eso. Los que defiendan la AFP saben que en realidad no le interesan los viejos, sino les interesa defender un negocito de algunos. Eso. Y con eso ya cerramos el tema AFP por esta noche. Pasemos a otro tema más local.